Bueno, hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad?, con la prédica en el nombre del Señor. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, vemos algunas diferencias en el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, y quiero aclarar esto, esta predicación es estilo estudio. Se van a decir muchas cosas que quizás usted ha escuchado, otras que quizás nunca ha escuchado. Si tiene alguna duda, al final de la predicación, en confianza, puede aclararnos toda duda que tenga. Es un estudio, básicamente, lo que vamos a dar en esta mañana. El Señor me ha inquietado, ¿verdad?, dar estos estudios, y tiene que ver con lo que hablamos en la antorcha encendida. ¿Se acuerdan el mensaje de la antorcha encendida, el papelito o la revistita? Dice, yo soy ¿quién? Yo soy el que soy, el gran yo soy. Vamos a traer una serie de predicaciones acerca de eso en el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento vemos a Jehová. Y el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento, nunca en ninguna parte del Nuevo Testamento vas a encontrarte la palabra Jehová. Porque Jehová es ¿quién? Es Jesús. Jesús es Jehová. Y lo vemos cuando en Génesis capítulo 2, verso 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová hizo los cielos o la tierra y los cielos. El Evangelio de Juan, que es muy parecido a Génesis, ¿verdad? Comienza en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice en el verso 3, dice, todas las cosas por Él, por Jesús, ¿fueron qué? Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Jehová que creó en Génesis es el Jesús que se presenta, el verbo hecho carne en Juan. Dice la palabra en Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de ¿qué? Sin embargo, de Jesucristo dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de ¿qué? De reyes. Es el Jehová del Antiguo Testamento. Y hace unas semanas atrás, aproximadamente como 2 meses, fui a una panadería, que yo sé que aquí muchos hermanos van a la panadería de Jaime Ledru, que hacen un pan exquisito. Y me encontré con unos testigos de Jehová. Y yo dije, Señor, dame la palabra para hablarles aunque sea algo, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos que sembrar semillas de fe, pero a veces tenemos que sembrar semillas de duda. Repítela que está a tu lado, semillas de fe y semillas de duda. Una persona que esté sin consuelo, una persona que esté, ¿verdad?, con muchas situaciones, ¿qué tú vas a sembrar? ¿Semilla de qué? De fe. Pero una persona que está en una falsa doctrina, que está en algo que no es correcto, ¿qué tú vas a sembrar? ¿Semillas de qué? De duda en el corazón de la persona, para que sea el Espíritu Santo, porque nosotros no somos, que sea el Espíritu Santo que ¿qué? Que haga. Y yo le dije a las personas, oiga, ustedes dos, ¿verdad? Y la señora, había una señora mayor, tenía 30 años en los testigos de Jehová. Yo dije, wow, usted tiene que conocer mucho, ¿verdad?, de la palabra. Y había otra persona que llevaba como 20 años, eran 2, porque algo bueno que tienen ellos es que ellos van ¿de qué? De 2 en 2. Y entonces le dije, ¿quién es el primero y el último? Y lo llevé a Isaías 44:6, que dice, así dice ¿quién? Jehová. Y ellos son testigos ¿de quién? Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy ¿quién? El primero, y yo soy ¿quién? El postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es decir, Jehová es el primero y el último. Y les dije a ellos, oiga, pero Jehová ha estado muerto. Jehová en algún momento dado de la historia ha muerto. No, Jehová nunca ha muerto. Y entonces fuimos a Apocalipsis, Revelación, que es como ellos le llaman, capítulo 2, verso 8, y dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jehová estuvo muerto. No, Jehová no estuvo muerto. Ah, pues ahí está hablando de Jesús. No, no está hablando de Jesús. Pero ahí se le sembró la semilla de ¿qué? Porque es la Biblia. Y como ellos le llaman, es las sagradas escrituras. A veces tenemos que sembrar semillas de fe y a veces tenemos que sembrar semillas de ¿qué? De duda. Y la cuestión aquí
es que Jehová se presenta en Éxodo capítulo 3, de los primeros versos, verso 14 aproximadamente, cuando Moisés le dice, ¿en nombre de quién yo voy a ir a Faraón? ¿En nombre de quién? Yo no soy nadie, ¿qué Dios es el que me está enviando? Y Jehová le dice, tú vas a decir, yo soy el que soy, me envía a mí a decirte que dejes ir a mi pueblo. Yo soy el que soy. Esas palabras de yo soy el que soy es una palabra tan poderosa, es un presente eterno. Es decir, Dios habita, como hemos dicho aquí, la palabra de Dios dice, Dios habita la eternidad. Dios no se deja por un sol, por un tiempo, por un espacio, Dios habita la eternidad. Y recuerdo a un filósofo griego que no recuerdo su nombre ahora, pero era antes de Sócrates, ¿verdad? Porque ustedes saben los filósofos griegos, Sócrates, después Platón y Aristóteles, pero antes de ellos tres había un filósofo que decía que todo es cambiante, todo es cambiante. ¿Alguien aquí se ha bañado en el río Portugués o no? Mira para allá, Gilberto se ha bañado en el río Portugués. El filósofo griego dice, cuando tú entras al río, estás en un río, pero ese río no es el mismo, es un río que cambiante, porque el agua que tú tocaste al principio no es el agua que sigues tocando, es un río que cambiante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó por primera vez y creo que me va a seguir pasando. Fui hace poco a renovar la licencia de las elecciones, la licencia electoral. Hermano, esa licencia la saqué cuando tenía 16 años. Tarjeta electoral, gracias por corregirme. Cuando tenía 16 años, tengo 34 ahora, han pasado algunos años, sí o sí. Y la muchacha cuando me ve, que yo le entrego la licencia, mira la tarjeta y me mira a mí. Y mira la tarjeta y me mira a mí y me dice, wow, qué mucho has cambiado. Y yo me quedé así diciendo, esto va a ser el pan nuestro de cada día, porque cuando vemos fotos de 10 años, de 20 años atrás, yo sé que a ustedes les ha pasado. Cuando estuvimos en la cena de matrimonios hace 3 meses atrás y vimos esas fotos, que yo sé que los hermanos Jacqueline y Tavo no pudieron ir por situaciones que surgieron, pero vimos la foto de ellos, los flaquitos que eran, ¿verdad? Los bien jovencitos, pero no tan solamente ellos, todos. ¿Y por qué? Porque todos cambiamos. Todo el mundo cambia, somos diferentes. Yo puedo decir yo soy Gerardo, pero ese yo soy quedó en el pasado y ya no sigo siendo yo soy, ahora es otro yo soy. Pero el único que puede decir yo soy el que soy es ¿quién? Jehová de los ejércitos, porque Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo hoy, ayer, por los siglos. Cuando Él promete algo, Él lo cumple, aunque tú estés muerto. En una ocasión dice, Él no es Dios de muertos, Él cumple la palabra. Le hizo una palabra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y la palabra se cumple. Jehová es yo soy el que soy. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ese yo soy de Éxodo capítulo 3 se revela en Jesucristo. Jesucristo es el gran yo soy. Y vemos que dice Jesucristo, yo soy el pan de vida, Juan 6:20. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9, yo soy la puerta. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Los del discipulado, Juan 15:5, se lo saben de memoria, ¿verdad? Y las 7 reglas, no, ¿cómo es que se llama? Las 7 realidades, usted se lo aprende porque estamos en ese discipulado y tenemos que aprendérnoslo de memoria. Y en Juan 8:58 dice, antes que Abraham, yo soy. Y de eso es que vamos a hablar en esta mañana. El título de la mañana de hoy es Jesús, el Rey soberano. Le invito a que estemos de pie y vamos a buscar Juan 18 del 1 al 6. Juan 18 del 1 al 6. Jesús, el Rey soberano.
Juan 18, del 1 al 6. Hermano, anteriormente he leído el libro de Juan, pero nunca me había fijado en ese verso 6. Vamos a ir del 1 al 6. Que es bien interesante lo que ocurre en ese verso 6. Juan 18, del 1 al 6. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un ¿qué? En el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y ¿con qué más? Con armas. Verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo esta frase que le hemos dicho desde esta mañana, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero mira este verso 6, qué interesante este verso 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu inmensidad, gracias por tu, Señor, amor. Padre, yo te pido que seas tú el que hable, que no sea yo, Señor, que yo me he preparado, Señor, hemos orado por esto, pero tú eres el que pone palabras, Señor, en nuestros labios. Yo te pido que salves los inconversos, Señor, que libertes a los cautivos, Señor, las personas que tengan enfermedad, sánalos en el nombre de Jesucristo. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Aquí vemos algo muy interesante. Estas personas venían ¿a qué? ¿A arrestar a quién? A arrestar a Jesús. Me puse a buscar en diferentes comentarios, hermanos, sobre 4 comentarios bíblicos diferentes. Y los 4 comentarios decían que una compañía de soldados son sobre 600 personas. Es decir, una compañía son 600 soldados. Cuando tú ves las películas de Jesucristo y ves, por ejemplo, La Pasión y ves diferentes tipos de películas de Jesucristo, tú ves que van como 14 o van como 12, ¿verdad? Con Judas. Pero la realidad es que las personas que fueron a arrestar a Jesucristo fueron sobre 600 personas que fueron con Jesús. Y cuando fueron con Jesús, si usted sabe que lo van a arrestar a usted para matarlo, ¿qué usted haría, hermano? Dígame usted, yo sé lo que yo haría. Nadie me conoce, nadie me ve, yo me voy para otro país. Pero Jesús, cuando preguntó a quién ustedes buscan, buscamos a Jesús Nazareno. Jesús se paró, ¿verdad? Y dijo, yo soy a quien ustedes buscan. Pero cuando Jesús dijo, yo soy, lo curioso es, no sabemos si fueron las 600 personas, pero dice la palabra que retrocedieron y que cayeron. Es decir, ¿quién puede estar en pie ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Él es el gran yo soy. Él es el que es. Y esta palabra y este estudio que estamos trayendo en esta mañana nos ayuda a nosotros a entender quién es Jesús. Si hay una pregunta, la pregunta más importante que todo el mundo en la historia y todas las generaciones y todos los puertorriqueños y todos los que viven en este planeta tienen que preguntarse y saber la respuesta es ¿quién es Jesús? Jesús preguntó quién era Él a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Jesús lo preguntó a los fariseos, ¿de quién ustedes dicen que soy hijo? Ellos dijeron de David, ahorita vamos a comentar eso. Pero ¿quién dices tú que es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, Jesús es el Verbo hecho carne, Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Jesús es yo soy el que soy. Y en el Antiguo Testamento existían muchísimos personajes importantes. Mencióname un personaje importante del Antiguo Testamento, pero bien importante. Abraham. Y Jesucristo dijo estas palabras. Jesucristo dice,
el que me sigue y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Eso está en Juan 8, 31 y 32. Y dicen los judíos, los fariseos, ¿cómo que nos vas a hacer libres? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Ahí entonces Jesús, Juan 8:44, le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son de vuestro padre. El padre de ustedes tiene nombre y apellido. Porque ustedes son mentirosos. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Y así lo dice. Y entonces ellos dicen, ¿y quién te crees tú que eres? Tú no tienes 50 años y tú eres mayor que nuestro padre Abraham. Y Jesús le dijo esto. Gloria a Dios. El Señor les dice, antes que Abraham, yo soy. Yo soy más grande que Abraham. Hermano, Abraham es una figura poderosísima. No tan solamente en las tres religiones, de las tres religiones más grandes, que está el cristianismo, que somos nosotros, está el judaísmo, que son las personas de Israel, y está el islam. Y las tres religiones creen que Abraham es una figura sumamente importante. Y Jesús le está diciendo a los judíos en aquel momento, ¿sabes algo? Abraham pudo haber sido importante, pero yo soy más importante que Abraham. Les dijo, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio. Él se gozó conmigo. Porque hermano, Jesucristo se apareció a Abraham. ¿No se acuerdan de Génesis capítulo 18 cuando se aparecieron 3 personas allí? 2 ángeles y había uno que usted sabe quién es. Eso le llaman teofanía. Teofanía es apariciones de Dios de maneras diferentes. Una teofanía es Éxodo capítulo 3. ¿Cómo se apareció Dios en Éxodo capítulo 3? Como un arbusto que ¿qué? Que ardía. Otra teofanía en Éxodo capítulo 32, 34, cuando dice que vio las espaldas de ¿quién? Moisés vio las espaldas de Dios. Otro personaje importante, David. ¿Se acuerdan de David? David era tan importante que a Jesús lo llamaban hijo de ¿quién? Hijo de David, cuando estaban los ciegos, los dos ciegos que no veían, ¿verdad? Obviamente, si eran ciegos no veían. Y le decían, hijo de David, ¿qué? Ten misericordia de mí. Jesús se encontró con los fariseos en Mateo 22, 42 al 45. Y cuando Jesús se encontró con los fariseos, les dijo, ¿de quién es hijo el Hijo del Hombre? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Y Jesús le dice, ¿cómo puede David llamar Señor a quien es su hijo? Salmo 110, verso 1. Dice, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor, es decir, Dios Padre, a mi Señor, Dios Hijo Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo puede ser Jesús hijo de David si David le llamó Señor? Es decir, Jesús es más grande que David. Vemos el caso de Moisés. La ley en Juan capítulo 1, verso 17, dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Dígame usted, gracia y verdad versus la ley. ¿Cuál usted cree? ¿Cuál usted aceptaría? Gracia y verdad. Jesús es mayor que Moisés. Juan el Bautista, el mayor evangelista de todos los tiempos, quizás de todos los tiempos. Porque dice la palabra, voz que clama en el desierto, hablando de Juan el Bautista, preparar camino al Señor. Qué privilegio tenía Juan el Bautista. Pero cuando le dijeron a Juan el Bautista, fueron unas personas, vamos a leerlo, vamos a buscar Juan 1:19. Juan 1:19. Juan 1:19. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Le preguntaron, o sea, Juan era tan grande y atraía tantas multitudes que los sacerdotes pensaron que pudo haber sido él el Mesías. Mira lo que dice, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, dijo, yo no soy ¿quién? El Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta?
Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y dice el verso 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los que. Y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y miren ahora un verdadero siervo de Dios que se humilla a sí mismo y exalta al Rey de Reyes. Y dice, oye, yo bautizo con agua, pero más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y en Mateo dice, yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y dice el verso 27, este es el que viene después de mí. Y miren otra vez cómo se humilla. Dice, el que es antes de mí. Sin embargo, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Porque usted sabe que la historia dice que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y él dice, eres antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Jesús es mayor que Juan el Bautista, es mayor que Abraham, es mayor que Moisés, es mayor que Jacob. ¿Usted se acuerda de esa historia de Juan capítulo 4? Hermano, el Evangelio de Juan, cuando usted tenga una oportunidad, léase el Evangelio de Juan completito. El Evangelio de Juan es el Evangelio por excelencia en presentar a Cristo como un hombre, pero en presentar a Cristo como Dios. Porque dice que Él fue el verbo hecho carne, era un hombre, pero era el verbo, era Dios. Y ahí en la historia de Juan capítulo 4, vemos que Jesús se para de una samaritana. Y usted sabe la historia, en el reino después de Salomón se dividió Israel, se dividió en dos, estaba el reino del norte y estaba el reino de ¿qué? Del sur. Y en el reino del norte la capital era Samaria, ¿okay? La capital del reino del norte era Samaria. ¿Y no se llevaban con quién? Con los del reino del sur, que estaba Jerusalén. Y dice que Jesús fue allí y le dice, dame de beber. Y él le dice a la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y Jesús le dice, si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías y él te daría agua que salte para vida eterna. Entonces ella dice, espera un momentito, ¿eres tú mayor que Jacob, el que hizo este pozo? ¡Wow! Y Jesús le dice estas palabras, si tú tomas del agua que hizo Jacob, vas a tener sed otra vez. Pero si tomas del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Jesús es mayor que todo. Y ahora quiero que entiendas algo. En la Trinidad, Jesús tiene una jerarquía mayor que el Espíritu Santo. Y esto quizás es un poquito complicado. Si tienes alguna duda al final lo vemos, pero lo voy a explicar. La Trinidad dice de esta forma, la doctrina de la Trinidad son 3 cosas. La primera parte de la doctrina de la Trinidad es que Dios es ¿qué? Dios es uno, no son 3 dioses, Dios es uno. La segunda parte de la doctrina de la Trinidad dice que Dios existe eternamente en 3 personas. En la persona del Padre, en la persona de ¿quién? ¿Y en la persona de quién? Del Espíritu Santo. Son iguales. Son iguales. Y la tercera parte de la doctrina de la Trinidad dice, las 3 personas son 100% Dios. El Espíritu Santo no es menos Dios que el Hijo, ni el Hijo es menos Dios que el Padre. Pero a pesar de que son iguales en esencia, hay un sometimiento y una ¿qué? Jerarquía. Y digo esto porque nosotros tenemos que hablar del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mencionar el Espíritu Santo. Pero usted tenga cuidado de iglesias que todo es Espíritu Santo y dejan a Jesucristo a un lado. Esas iglesias, usted le prende el bombillo rojo. ¿Qué está pasando aquí? Todo es Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oye, ¿y qué hizo Jesucristo por tu vida?
¿Y por qué murió Jesucristo en la cruz del Calvario? Yo lo que sé es que yo quiero Espíritu Santo. Yo quiero Espíritu Santo. Pues para que tengas una idea, el Espíritu Santo dice, Jesús, el Espíritu Santo apunta a Jesús. La función del Espíritu Santo es presentar y llevar al inconverso a conocer la verdad de Jesucristo. Miren lo que dice en Juan 6:7. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué? Y cuando venga el Consolador, convencerá al mundo ¿de qué? ¿De qué? Si se menciona mucho Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo y no hay arrepentimiento de pecado y no hay conversión en Jesucristo, se prende el bombillo ¿qué? Rojito, ¿verdad? Y dice, de pecado por cuanto no queden en ¿quién? En mí. O sea, el Espíritu Santo convence a la gente de que son pecadores, de que necesitan a Dios, de que Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es nuestra justicia, Jesucristo es quien murió en la cruz. También el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, porque Dios Padre le hizo justicia a Dios Hijo. Fue una injusticia lo que ocurrió en la cruz, fue humillado hasta lo sumo, pero asimismo de humillado hasta lo sumo fue exaltado, que dice que su nombre fue exaltado sobre todo nombre. Dice que los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, tienen que arrodillarse delante de Jesucristo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, cuando la Biblia habla príncipe de este mundo, se refiere a Satanás, al diablo. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Y eso vamos a hablar ahorita también de eso. Y mira lo que dice acerca del Espíritu Santo, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? ¿Quién dijo que era la verdad? Jesús. El Espíritu Santo guía a las personas ¿a quién? A Jesús. Y dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Mira este verso 14, por favor, míralo bien. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Glorifica a Jesús, no a sí mismo. Glorifica a Jesús. Vuelvo y repito, hay un balance. Tenemos que hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace. Podemos orar al Espíritu Santo, podemos orar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, sí. Pero cuando en una iglesia o aquí o donde sea todo es Espíritu Santo, sin hablar de Jesucristo, hay que prender un bombillo. Todas las predicaciones y todos los mensajes tienen que ir dirigidos a Cristo. Toda la iglesia tiene que ir dirigida a Jesucristo. Jesucristo fue quien murió en la cruz del Calvario. Jesucristo murió por nosotros, pagó nuestros pecados, está sentado a la diestra del trono de Dios, vendrá por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino como un cordero, vendrá como un león. Ese es Jesucristo y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hermano, porque si alguien nos da el ejemplo de lo que es sujetarse y someterse, es Dios mismo en la Trinidad. Voy a repetir eso otra vez. Si alguien nos da el ejemplo de lo que es sujetarse y someterse, es Dios mismo en la Trinidad. En la escuela bíblica, estaba hablando, la hermana que estaba dando la escuela bíblica, que estuvo excelente, decía, la gente no quiere someterse, pero es bíblico el someterse. Y la palabra habla, mira, habla de los gobiernos, dice que sométase toda persona a las autoridades, a los gobiernos. Hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con el gobernador, pero yo tengo que respetar como cristiano a la figura que Dios puso ahí. Porque no hay gobernador ni gobernante que no haya sido puesto ¿por quién? Por Dios, porque Romanos 13:1 lo dice. Sométase toda persona a las autoridades que han sido puestas, porque ninguna autoridad ha sido puesta por voluntad humana, sino que las que hay existen por voluntad de Dios. Someterse al cónyuge. Quiero que leamos en 1 Corintios. Vamos a buscarlo. 1 Corintios 11:3. Porque aunque Jesús es igual al Espíritu Santo, el Espíritu Santo apunta a Jesús. Es como si a mí me hablaran y yo dijera, mi esposa, háblate con ella.
viene una persona y me dice, la botella de agua se rompió, háblate con Nisanet. Y viene otra persona y me dice, mira que el parking está malo, háblate con ella. Porque el Espíritu Santo lo que hace es que lleva a la persona a los pies de Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Primera de Corintios 11, verso 3. ¿Qué dice? Y esto no le gusta mucho a las damas. Dice así, 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es ¿quién? O sea, hay una jerarquía. Mira bien, Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué dice después? Y el varón es la cabeza ¿de qué? De toda ¿qué? Mujer. Y Dios Padre, la cabeza ¿de quién? De Cristo. Pero resulta que Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo a él. La cuestión aquí es la sujeción. Mujeres casadas, ¿se quieren someter a sus maridos? ¿Sí o sí? ¡Sí! ¡Qué silencio tan grande hubo! Incluso mi esposa se quedó muda también, ¿verdad? Miren. Por ahí se habla mucho de equidad de género. Quiero hacer un paréntesis. Equidad de género. Y se habla mucho de que la mujer es igual al varón. Y en las escuelas públicas se está llevando, ¿verdad? Según mi entendimiento. Quizás no lo sé todo completo de eso, pero sé que se está llevando que la mujer es igual que el varón. Hermano, la mujer no es igual que el varón. Ok, somos iguales ante Dios. O sea, yo no soy más lindo que ella, ni ella es más linda que yo. Dice la palabra que Dios no hace acepción de ¿qué? De personas. Pero hermanos, somos diferentes. La forma de ser de la mujer, miren, inclusive hasta mi hija, mi niña, ya tiene la esencia de lo que es una mujer. Ella ya sabe cuando alguien viste la misma ropa. Y yo no sé eso. Yo me puedo poner los domingos toda la misma ropa cada vez. O sea, hay una forma de pensar de la mujer que es tan increíble que no somos iguales. ¿Usted sabe dónde usted ve que no hay equidad de género? En los deportes, ¿sí o sí? Usted me va a decir que las jóvenes de béisbol de mujeres van a estar en competencia con los jóvenes de béisbol de los hombres. Dígame si es cierto o no es cierto. No hay equidad de género. Entonces, ¿por qué pensamos que esa de esto, ¿verdad? Del ser humano, de los gobiernos, de presentar esto de esta forma? Porque hay una agenda detrás de eso y usted sabe a lo que yo me refiero. ¿Qué ocurre? La Biblia no presenta equidad de género. Cuando hasta los padres que tienen 2 hijos, a veces tú tienes que dedicarle más tiempo a un hijo que a otro. Dígame si no es o no. Dígame si estoy mal o estoy bien. Tú quieres a los 3 igual, pero hay veces que tienes que dedicarle más a uno. Miren el ejemplo del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el ejemplo del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? ¿Qué dice? Que él hizo una fiesta para ese hijo que vino pródigo, pero el otro hijo, el que estaba en su casa, dijo, a mí nunca me has hecho una fiesta. Porque a pesar de que son iguales y se aman igual, no hay una equidad, no puede existir. Hay personas en la iglesia que quizás yo nunca los he visitado a su casa. Bueno, muchos sí, muchos otros no. Si usted es un líder de la iglesia, quizás yo no lo he visitado porque usted siempre está aquí. Hay personas que están, que vienen, que no vienen, que no están, y a esos quizás les he dedicado un poco más de tiempo, porque aún en eso no se puede, ¿qué? Poner equidad. O sea, poner igual. ¿Y por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo se somete al Hijo. Y el Hijo y el Espíritu Santo se someten al Padre. Es el ejemplo de sujeción. En la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia pasa lo mismo. Miren, todos tenemos que ir siguiendo a quién, a Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Sí o sí? Detrás del pastor y sujetándose al pastor o sujetándose a los líderes. Claro que sí, porque es bíblico. Si el pastor se desvía o si el líder se desvía, ¿qué tú haces? ¿Miras a quién? A Jesucristo, pero tiene que haber una sujeción. Y el ejemplo está en la palabra del Señor.
El Espíritu Santo se sujeta al Hijo y el Hijo y el Espíritu Santo se sujetan al Padre. En Juan capítulo 14 dice, verso 28, Jesucristo hablando, el Padre mayor que yo es. O sea, es mayor que yo. No significa que sea más Dios que Él. Significa que Él tiene esa sujeción. Jesucristo oraba. ¿A quién oraba Jesucristo? Al Padre. Jesucristo se sometía. Nosotros nos tenemos que someter unos a otros. Dígale que está a tu lado. Sométete uno a otro. Eso estuvo tan calladito. Otra vez. Dile, sométete uno al otro. Jesús es mayor. Jesús es mayor. Jesús es el gran yo soy. Miren, Jesús es mayor a los gobiernos terrenales. Nabucodonosor, y eso lo hemos leído aquí. Nabucodonosor, según algunos historiadores, dicen que el reino de Nabucodonosor fue más grande que el reino de Roma. Y quizás hasta más que el de Estados Unidos. Nabucodonosor era un rey de Babilonia. Y dice en Daniel capítulo 4, verso 35, Él pone y quita reyes. Él está por sobre los gobiernos. Dios está por sobre los gobiernos. Él es el que es. Hermanos, hay alguien por ahí que se pasa dando bandazos. Y son los demonios. Y es Satanás. Y hay iglesias que glorifican más a Satanás que a Dios. Me voy a explicar. Y yo creo que lo he dicho aquí. Un hermano estaba en el hospital, aquí, en una ocasión, y no se sabía el nombre. No se sabía el nombre porque todos conocemos a Tabo por Tabo. Todos conocemos a Tabo por Tabo. Y cuando fue al counter y dijo, yo quiero ver a Tabo. ¿Dónde está Tabo? ¿En qué cuarto está Tabo? Pues el guardia de seguridad o la persona que estaba allí, pues le dijo, oiga caballero, yo escribí aquí Tabo, pero no aparece. ¿A quién usted quiere ver? Y la persona entonces empezó a decir, es que el diablo no quiere que yo vea a Tabo, no quiere que yo ore por él. Hermano, yo quiero decir algo, hay un balance, ¿ok? Todas las herejías se basan en desbalances. O sea, el Señor controla a Satanás completamente, pero no es menos cierto que Satanás quiere ahondearte y quiere destruirte, y él quiere destruir tu casa, y tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar fortalecido, pero tú no puedes estar mentando a Satanás cada vez que te pase algo. Se te rompe una goma y es que te lo decían, mira, cambia la goma, que la goma está gastada. Fue el diablo que puso que me cambiara la goma. Y entonces no puede ser así, porque Satanás, escucha esto, Satanás tiene que someterse a Dios. El mejor ejemplo para esto es Job capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué dice Job capítulo 1 y capítulo 2? Dice que Satanás le tenía que pedir permiso a Dios para tentar a Job. Y en una le dice, Job, le dice Satanás, ¿verdad? El enemigo, a Dios. Es que Job lo tiene todo. Quítale, pon en mi mano las riquezas de él. Y ya verás cómo te niega. Y Dios le dice, pues ten en tus manos su riqueza. Y se le cubrió todo. Y después fue el enemigo donde Dios y le dijo, es que tiene salud, quítale la salud. O entrégame la salud de él en mis manos, ya tú verás cómo él te niega. Pues ten la salud de él en tus manos. Es decir, Satanás, escucha bien, tiene que someterse a Dios. Esto no es una lucha de poderes. Esto no es como presentan a veces en las películas, el bien contra el mal peleando, y eso está el bien contra el mal peleando. Dios es soberano. Jesús es soberano. O cuando Pedro le cortó la oreja al sobrino del sacerdote, Jesús no le dice, el que a espada mata, a espada morirá. ¿Y no crees, Pedro, que yo puedo orar al Padre y enviar una legión de ángeles? Dígame si eso no está en la Biblia. Jesús es soberano. Eso cambia la perspectiva de cómo vemos muchas veces las cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si me está pasando una situación que no me gusta, Señor,
tú eres soberano. ¿Por qué tú has permitido que me ocurra esto a mí? Y no pensemos que Jesucristo no sufre. Él sufre muchas cosas. Él sufre muchas cosas que ocurren en nuestra vida. Pero más vale, escucha bien, el resultado final que el sufrimiento temporero. Si Jesús tiene que permitir que tú sufras unas cosas, porque el resultado final es lo que Él quiere lograr en tu vida y es la bendición que Él tiene para tu vida, sométete al sufrimiento que Dios quiere que tú pases por un tiempo. Eso no se escuchó muy bonito, eso no produce muchos amenes, ¿verdad?, en la iglesia. Pero es una realidad, Dios es soberano, el enemigo ya está juzgado. Yo he dicho en ocasiones aquí, es como una sentencia. Ya la sentencia de Satanás fue determinada en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que le están dando con grillete. Él está con grillete ahora mismo libre. Pero ya está condenado. Dice en Juan 16:11, el príncipe de este mundo ha sido ya que juzgado. Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, pero mira esto, sabiendo que tiene poco tiempo. Romanos 16:20. Este está bueno para que tú lo taches en tu celular. No, bueno, si quieres usarlo en el celular o en tu Biblia, lo pones en amarillo bien grande. Y dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué? Bajo nuestros pies. Así que ten confianza. Dice la palabra aquí en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús es mayor que Satanás, que el diablo, que los demonios. Dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía en pasado el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Jesucristo llegó a una región de los Gadarenos, hermano, la región de los Gadarenos no era una región cristiana. No era una región cristiana. Era una región que desechaba a Dios. Y dice, cuando Él llegó, vinieron dos endemoniados. Vinieron dos endemoniados. Mateo dice que eran dos endemoniados. Marcos dice que eran ¿cuántos endemoniados? Uno. Eso le llaman el problema sinóptico. Porque sinópticos son los primeros tres evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas. Sinóptico significa parecido, pero también diferentes. Porque Mateo, capítulo 5, dice que era el sermón del monte. Pero en Lucas dice que era el sermón del llano. En un evangelio dice que eran dos ángeles que estaban en el sepulcro de Jesús. Otro evangelio dice que eran ¿cuántos ángeles? Que eran uno. Mateo 8 dice que eran dos endemoniados y Marcos 5 dice que era un endemoniado. ¿Y cómo explicamos eso? ¿Eso es una contradicción? No, no es una contradicción. Es una perspectiva diferente. Es como, por ejemplo, yo le he dicho en estudios bíblicos aquí, ¿cuántos noticieros hay aquí en Puerto Rico ahora mismo? ¿Cuántos noticieros hay? 3, ¿verdad? Bueno, sí. Está Sistema TV, que es nuevo, ¿verdad? Está el del gobierno, Telemundo y Guapa. ¿Ah? Imagínense que las Torres Gemelas se cayeron, ¿verdad? Y un noticiero dice cuando el avión impactó a las Torres Gemelas. El otro noticiero dice cuando los dos aviones impactaron a las Torres Gemelas. ¿Cuál de los dos noticieros tiene razón? Los dos. Lo que pasa es que son perspectivas ¿qué? Diferentes. Imagínense que a una persona la arrestan con toda su familia. La arrestaron a esa persona con los abuelos, con los sobrinos, porque todos estaban envueltos en las drogas. Y Telemundo dice, arrestaron a fulanita de tal. Y Guapa dice, arrestaron a fulanita de tal, con la abuela, con los sobrinos, ¿Quién tiene la razón de los dos? Los dos.
La Biblia no se contradice. Por eso existen 4 evangelios, porque son perspectivas diferentes, pero con una sola verdad. Y dice la palabra que vinieron estos 2 endemoniados, Mateo capítulo 8, y dice que cuando vinieron, empezaron a retar a Jesús. Tú no eres Dios, nosotros somos más poderosos que ustedes. ¿Eso fue lo que pasó? Negativo. Cuando esos 2 endemoniados, que dice la palabra, que no había manera que alguien le echara mano a esos 2 endemoniados. Vamos a buscarlo un momentito. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Dice el verso 28, Mateo 8, 28. Estamos en Mateo 8, 28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, o sea, Jesucristo, ¿a la tierra de quién? Era gente que no conocían a Dios, gente que no amaban a Dios, gente que bregaban con cosas feas, espiritismo, brujería, todas esas cosas. O sea, era gente mala. Dice, vinieron a su sepulcro, a un sepulcro, 2 endemoniados que salían de ¿qué? Perdone que lo leí mal. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Cómo estaban esos endemoniados? Ahora digo yo, ¿cómo usted estuviera? ¿Corriendo o se quedaría allí? Yo me conozco a mí mismo. Y usted sabe la respuesta. Yo no soy miedoso, pero soy ¿qué? Temeroso. Dice el verso 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Pero mire lo que dice antes, dice, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel que. O sea, eran dos, o sea, horrible eso era. Y el verso 29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Eran 2 bebecitos allí con Jesús. 2, ¿cómo es que le llaman a los bebés que son perritos? Popi, 2 popis. 2 popicitos allí tranquilitos. No eran Doberman, ni eran Pitbull, ni nada de eso. Y dice, el verso 30, dice, y antes del verso 30, dice, has venido acá para atormentarnos. Oiga, miren lo que dice aquí, antes de tiempo. Ellos saben que ellos tienen su condena. Pero dice, antes de tiempo viniste. El verso 30 dice, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Los comentaristas dicen que eran sobre 2,000 cerdos los que habían allí. Alguien aquí tiene finca. Alguien aquí tiene cerdo, tiene conejo. Aquí hay alguien que tiene muchos conejos en su casa. Imagínense que. Vamos a seguir leyendo y digo por qué digo esto, ¿verdad? El verso 31. Los demonios les rogaron diciendo, si nos echas fuera de estos 2 endemoniados, permítenos ir a aquel hato de ¿qué? Esta es una de las peticiones contestadas en la Biblia por un demonio. O sea, Dios contestándole petición ¿a quién? A 2 demonios, a los demonios que estaban allí. Y Jesucristo dice en el verso 32, Él les dijo ¿qué? Y ellos ¿qué hicieron? Salieron y fueron a los 2,000 hatos, a los 2,000 cerdos que estaban allí. Y he aquí, todos esos 2,000 cerdos se precipitaron en el mar por un despeñadero. ¿Y qué pasó con ellos? El dueño de esos cerdos, ¿cómo estuviera? Oye, pero cuando tú tienes al Señor, tú dirías, no lo dirías de la perspectiva de los 2,000 cerdos que se murieron, los 2 hombres que fueron liberados. ¡Wow! Pero miren lo que ocurre luego, dice el verso 33, y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad de los gadarenos y contaron todas estas cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Ok, estos dueños de los hatos fueron a la ciudad y contaron todo lo que había pasado. ¿Qué tú crees que pasó con la ciudad? No leas el verso 34, no hagas trampa. ¿Qué tú crees que pasó con esas personas que que estaban en la ciudad? ¡Wow! Ahora podemos pasar libremente por aquel camino que esos 2 endemoniados no nos dejaban pasar. Jesús ha libertado nuestra ciudad. Jesús ha llegado a esta ciudad para libertarnos. Pero mire lo que dice el verso 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, hermano, miren esto por favor, le rogaron
que se fuera de su contorno. Este pueblo fue libertado y le está diciendo a Jesús, vete de aquí, no queremos que estés aquí. Hermano, yo en una ocasión leí esta anécdota de un pastor y él decía que en una ocasión él liberó un demonio de una persona y dice que estuvieron orando y ayunando y liberaron a este hombre. Dice que se quedó en el piso, ¿verdad? Obviamente después de esa liberación. Dice que cuando ese hombre se paró, que supo que era él, porque mayormente los endemoniados están fuera de sí, comenzó a maldecir. Este hombre comenzó a maldecir, a decir malas palabras y a maldecir. ¿Y qué usted cree que le pasó a este hombre? ¿Qué pasó con esos demonios que se habían ido? Volvieron. Claro, en Marcos dice que el endemoniado fue libertado y quería seguir a Jesús. Y Jesús le dice, ve a los tuyos. Oye, ¿qué tarea tenía ese endemoniado de ir a los suyos, a las personas que eran duras de servir, a predicarles el evangelio? Pero ¿por qué digo esta historia? Sencillo, porque los demonios, el enemigo, tiene que someterse a Jesucristo. Es decir, no importa lo que el enemigo haga en tu vida, no importa la situación que estés pasando. Hay veces que sentimos la opresión, hermanos, hay veces que sentimos esas fuerzas negativas, sí las sentimos, yo las he sentido en ocasiones. Hay veces que tú entras a un lugar y tú sientes que no hay paz, tú sientes que desde que llega hay una contaminación en el aire, y eso es cierto, pero tú vas a ser como el arcángel Miguel en Judas, Judas tiene solamente un capítulo, en el verso 9, que dice que el arcángel Miguel dijo esta palabra, el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Y en tu casa lo que se va a surgir es una presencia de Dios. No maldigas en tu casa. No atraigas demonios a tu casa. Bendice el lugar donde Dios te ha puesto. Es el hogar donde, oye, y no importa lo que pase en el cuarto de allá. Acá entre nosotros, cuando yo me hospedaba en San Juan, yo estuve 5 años hospedado. Los primeros 2 años eran 3 cuartos las habitaciones, 3 cuartos. Y mi cuarto estaba compartiendo con 2 más, ¿verdad? 2 compañeros más, pero había un cuarto donde había una persona espiritista. Y la persona tenía un altar allí, en el closet, no tenía ropa, lo que tenía era ¿qué? Un altar. Mi cuarto será bendecido con la presencia de Dios. Si allá lo que quiera ver es lo que sea. No, mi cuarto yo voy a dormir tranquilo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. No importa lo que pase con el vecino. No importa si hay un prostíbulo en el vecino. Si hay lo que haga el vecino. Tu casa es casa de Dios. Y en tu casa lo que habita es la presencia de Dios. Tú tienes que bendecir tu casa, bendecir tus hijos, bendecir tu familia. Josué lo dijo. Josué dijo, si ustedes quieren servir a los dioses, sirvan a los dioses que quieran. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesús tiene toda potestad. Dice la palabra en Mateo 28, 18, toda potestad me es que... Oye, ¿en dónde? Hermano, yo no sé si este verso le impacta a usted. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando usted recibe una injusticia de alguien, vamos a poner que sea en el trabajo. Si hay un empleado o otro compañero de trabajo que le hace una injusticia a usted y usted ha dialogado con ese compañero de trabajo y ese compañero de trabajo sigue haciendo lo mismo, ¿qué usted va a hacer? Dígame usted. ¿Qué usted va a hacer? ¿A dónde usted iría? ¿A dónde usted iría? Al jefe. Y va donde el jefe y te das cuenta que el jefe es primo del compañero de trabajo. ¿Qué pasó ahí? Hay un problema. ¿Por qué hay un problema? ¿Por qué? Porque ese primo no lo va a sacar, no lo va a regañar. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Vas a ir más arriba, al jefe del jefe. Y si tienes que ir al jefe, del jefe, del jefe, del jefe, del jefe, pues vas al jefe, del jefe, del jefe, del jefe, del jefe. ¿Y quién es el jefe, del jefe, del jefe, del jefe, del jefe? ¿Quién es? Jesús.
¿Qué pasa en tu familia? ¿Qué pasa en tu vecindario? ¿Qué pasa en tu trabajo? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en la iglesia? Ve al jefe de los jefes, a Jesucristo, porque Jesucristo dice en Mateo 28:18, toda potestad. Él tiene potestad sobre Obama, Él tiene potestad sobre Alejandro, Él tiene potestad sobre Ricky o Berniero, los otros gobernantes. Él tiene potestad sobre todas las olimpiadas que están pasando en Río de Janeiro. Él tiene potestad sobre Betel, Él tiene potestad sobre tu vida, Él tiene potestad sobre tu familia. Porque Él tiene potestad en los cielos y en la tierra. Por eso dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre. Cuando Esteban fue sacrificado, que usted sabe cómo fue sacrificado Esteban, ¿qué le pasó a Esteban? Dice que Esteban, dice la palabra, vamos a leerlo aquí, mira, en Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos ¿en dónde? Vio la ¿qué? Y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe lo que dice esta escena? Me están apedreando. Todos estos fariseos me están apedreando, me están dando de codo, me están haciendo muchas cosas. Y yo veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús a Esteban? Tranquilo, yo estoy aquí en el poder. Ellos se van a tener que ver conmigo en el juicio final. Uy. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Esteban. Y le está diciendo, tranquilo Esteban. Mas sin embargo, Esteban pidió perdón por los que estaban. Y dice, perdónalos Jesús, porque no saben lo que hacen. Lo mismo que Jesús hizo con la cruz del Calvario. Y dice el verso 56, y he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Estar a la diestra de Dios significa tener el poder de Dios. Él tiene toda potestad. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y por último, Jesús es soberano. Jesús vendrá por segunda vez. Dice la palabra en 1 Timoteo 6:14. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y esa aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea honra e imperio sempiterno. Amén. Él es todo soberano. Él es mayor que Abraham, mayor que David, mayor que Jacob, mayor que Juan el Bautista, mayor que todos. Él es mayor que Satanás, Él es mayor que los gobiernos de este mundo. Él tiene toda potestad. Él habita a la diestra del Padre y Él vendrá por segunda vez. Charles Spurgeon, uno de los mejores predicadores que ha pasado en la historia, nacido en los 1800, decía, conocer a un Dios soberano es el conocimiento que más tranquilidad da a mi alma, porque sé que no hay dados al azar, no hay cosas al azar. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Y no le pidamos cuentas a Dios. Él nos pide cuenta a nosotros. En una ocasión, Mateo capítulo 21, fueron los fariseos donde Jesucristo y veían que Jesucristo perdonaba pecados. ¿Quién puede perdonar pecados si no es Dios? Nadie. Y dice que Él perdonaba pecados, que Él sanaba a los enfermos, y le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces eso? Y Jesús le dice, te voy a contestar, pero contéstame primero. Le dice, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Si decimos que es de los hombres, nos va a decir por qué, todo el pueblo nos va a caer encima, porque todo el pueblo piensa que es de Dios. Y si decimos que el bautismo de Juan es de Dios, entonces Él nos va a decir por qué lo mataron, por qué no lo siguieron. Y entonces los fariseos le dijeron, no sabemos. Y Jesús le dice, como a veces nos dice a nosotros, Jesús le dice, pues yo no tengo que decirte a ti por qué yo hago las cosas. Y a veces Dios nos dice eso. Escucha bien, Dios no tiene que darte cuentas a ti.
tú le tienes que dar cuentas a Dios. Lo único que tú puedes saber y que puede dar tranquilidad a tu alma y puede darte paz a tu corazón es esto. Romanos 8:28. Sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas, escucha bien, todas las cosas, injusticias en tribunales, muertes trágicas de familia, situaciones económicas que no podemos a veces con la economía, todas las cosas obran a bien. Pero hace una aclaración, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Te invito a que estemos de pie, a todo aquel que pueda estar de pie en esta hora. Padre, gracias, Señor, por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por tu, Señor, porque sabemos que tú has estado aquí. Yo te pido que toques a todos los hermanos, Señor, si hay alguien aquí que no te ha conocido, si hay alguien aquí, Padre, que no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor, que esta sea la mañana. Yo quiero hacer un llamado en esta hora, yo siempre